Buen día. Buen día. Hola. Buen día, profe. Hola, Patricio. Hola, profe, ¿cómo anda? Y aquí estamos, un poco de frío. Sí, ¿no? Sí. Yo tengo la estufita al lado, es decir, cocinado a la mitad, digamos, el otro lado no. Como 6. Esperamos un minuto más. Beta. Hola, profe. Buen día. Buenas, ¿Qué buenas. tal, Martín? ¿Qué tal, Patricia? Se tiene que conocer entre ustedes también, porque también se ven, ¿no? Sí. Y más o menos. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Agos? ¿Qué tal, Consuelo? Sofía, no se te escucha, ¿eh? A ver. Bueno, escucho, muchachos, preguntas, o hablo yo. Profe, yo tengo una pregunta sobre el trabajo práctico. Bien. O sea, por lo que entendí, lo que usted ha dicho es que nosotros tenemos que expresar lo que nosotros entendimos del trabajo práctico y hilar cada texto, ¿no? Eso es Exactamente. el trabajo práctico. Ah, Exactamente. bueno, está bien. Entonces sí lo Era entendí. construir. Yo les voy a decir la definición formal. Sí. Construir un relato verosímil que contenga todo lo que hemos estudiado hasta ahora. O sea, que ustedes le quiten, Con nuestras digamos, palabras. claro, le quiten ese fantasma de yuxtaposición de textos. Está bien, Primero está bien. que, como dijimos, los textos están escritos por personas diferentes, de diferentes escuelas, y nosotros lo que hicimos fue, o lo que hice yo, o intenté hacer, es otorgarles fluidez, unidad a todo. Está La bien. unidad está dada por el carácter del programa que hacemos. ¿Cuál es el carácter del programa? Esto lo hemos dicho un montón de veces, es o consiste en mostrar cómo la filosofía nace en realidad en el mar de la religión. Como que surge o se explicita o aparece desde el pensamiento religioso. ¿Por qué se dio en Grecia? Vieron, nadie tiene una respuesta. Unos hablan del comercio, otros hablan del milagro. Barnett dice que es un milagro, la aparición de la razón o del pensamiento. Otros hablan del comercio y Bernard dice, no, es muy simple. La razón está implícita en el lenguaje, lo cual tampoco quiere decir mucho. Pero lo que sí es cierto es que el hecho de que la palabra en el mundo griego se transforme en un instrumento de poder parece haber sido un elemento como decisivo en todo esto. Porque Perdón, ¿no? Pero pensar es una pregunta. argumentar. Espera, pensar es argumentar, es establecer razonamientos, es intentar establecer fundamentos ciertos para lo que se dice. Y esos fundamentos ciertos deben estar hilvanados de un modo coherente a través de razonamientos. Eso se llama pensar. En el mundo religioso, en lo religioso, no hay tal cosa. Hay, digamos, una imposición de una palabra, y recuerden esto siempre,
Una cosa es la palabra mágico-religiosa, que vale según quién la dice, y otra cosa es la palabra diálogo, que vale según lo que dice. ¿Mm? La diferencia entre el quién y el qué. Eso es decisivo en toda esta historia. Perdón, Patricio, que no ibas a preguntar algo. Sí. Antes de que apareciera la palabra en los griegos, la gente tenía la posibilidad de ponerse de acuerdo, de decir, yo creo esto y capaz que te convenzo, porque creo esto y lo mejor para todos Pero, es esto. no sé, acá hay que ver la cuestión sobre un suelo o sobre un fundamento histórico. Lo que pasó en Grecia no pasó en ninguna otra parte. Esa es la cuestión. O sea, en Oriente, si nos pensamos en Oriente, o pensamos, supongamos, en el mundo azteca, o en el mundo maya, o en el mundo inca, o en el mundo persa, o en el mundo egipcio, no existía de ninguna manera la palabra en ese sentido, como resultado de una discusión. ¿Por qué? Porque los reyes o los que gobernaban eran de ascendencia divina. Entonces, lo dicho por ellos era ley. O sea, lo nuevo, absolutamente nuevo en Grecia, es que las cuestiones de poder, la cuestión de interés, ya no se dirime a través de la violencia, sino de una palabra. Y esa palabra, como ustedes saben, se da en un espacio público y cada uno tiene, en tanto ciudadano, derecho a tener esa palabra o a tener un voto. Pero ese voto no se consigue vía la violencia o la coerción, sino vía la astucia o las posibilidades argumentativas que uno tiene. Esa es la novedad, si se quiere. Pero como ustedes vieron, todo esto tiene un sustrato que se da en la religión misma. Piensa en la relación que existe entre la idea de que existe en nosotros un alma inmortal y la posibilidad de que uno pueda decidir por sí su propia vida. Porque si nos atenemos a la concepción tradicional, cada uno no es sino una suerte de instrumento de poderes que nos superan. La Moira, la divinidad, los dioses o lo que fuere. Piensen en Edipo, Teseo y todas estas historias. Cuando aparece la ciudad y cuando aparece la idea de un alma inmortal, las personas pueden decidir si, digamos, orientan su vida hacia una plenitud más alta que se daría en la otra vida, pero depende de esta. Ahí fíjense que hay una acentuación del carácter de lo individual, de lo personal, de lo particular. Uno va y decide. ¿Se dan cuenta? La concepción tradicional era que nosotros, o sea, lean el cuento de Borges que se llama El Muerto, creo que ya se lo dije. Ahí está de un modo brillante sintetizado lo que los griegos, en el sentido, bueno, los griegos del mundo arcaico, pensaban o sentían acerca de cuál era el papel de cada uno en el mundo. O sea, cada uno ya tenía algo así como una suerte prefijada. Tómense el trabajo, es un cuento corto, se lee en 40 minutos, menos. El muerto, el muerto. El Muerto. Al profe, no escuché bien. El Perdón. cuento que se El llama Muerto. El Muerto de Borges. Bueno. Si no lo tienen, se los mando. Sí, por favor. Sí. No está, no me acuerdo cómo se llama nuestra proveedora de textos de internet. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Agustina. 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 No lo conozco, ¿Cómo? no es ella. Sí, No, es ella. Profe, no se conectó. No se conecta. Ah, Bueno, eso es lo que vamos a... Ahora, no sé si para el martes o lo hacemos para el viernes que viene. Mandan por mail un documento Word, ¿sí?
Que tenga más de 2 Ok. páginas, ¿sí? Dale, dale. ¿Está claro? Por pero- favor, sin faltas de ortografía. Si citan algo, cítenlo como corresponde. Saben cómo se cita, ¿no? Ustedes ponen la bibliografía al final. Y después ponen una cita. Entonces, entre paréntesis ponen el apellido del autor y el año. Y la página, obvio, ¿no? Entonces, cuando uno va al índice, si es más de un autor que escribió varios libros en el mismo año, ponen A, B, C, ¿no? Eso es muy raro, que citen a un autor que escribe varios libros en un año, porque normalmente es, pónganle Borges 1972, coma, y ponen la página, ¿no? Sí, eso es lo como, así se acostumbran, porque supongo que la mayoría de ustedes van a tener que escribir algo alguna vez, no solamente en la carrera, sino en la profesión. Así que si se acostumbran desde ahora, o si no se fijan cualquier libro cómo se cita. ¿Mm? Profe, tenemos que hacer ya el trabajo práctico. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo, puede ser para el viernes que viene. Para el viernes, por ahí. Y el martes, si quieren, hacemos otro coloquio, pero referido exclusivamente al trabajo, a ver cómo les va yendo. Tengan en Y cuenta que el trabajo práctico no tiene nota, va a tener nota, pero esa nota no incide en la nota final. La nota final va a ser un examen. Va a incidir en la nota final si en el examen se sacan un 6, una nota cercana al 7 o están cerca del 7. Y los trabajos prácticos han sido entregados todos, y todos tienen buena nota, entonces el 6 muta a 7. ¿Me explico? Pero los trabajos prácticos, aunque tengan un 1 en todos los trabajos prácticos, no inciden en la nota final, sino para elevarla. ¿Cuánto es buena nota en trabajo práctico? ¿Cómo? ¿Cuánto es buena nota en trabajo práctico? Y 7 o más de 7. Listo. ¿Sí? O sea, otra pregunta, profe. ¿quién me habla? ¿Consuelo? Sí. Sí, dime. Bueno, el trabajo práctico entonces queda para el viernes. ¿Y podemos elegir, el tema? No, el tema es uno solo. O sea, ¿en qué sentido un tema? Si de lo que se trata es de que construyan un De todo lo relato que vimos. verosímil acerca de todo lo que estudiamos. Ahora, si vos decís un tema dentro de eso, podría ser. ¿Sí? Ah, listo. Tenemos que relatar, todo lo que vimos. Relatar, pues, cuando yo le pongo el adjetivo verosímil a relato, lo que quiero decir es que no me escriban una suerte de texto más o menos literario acerca de lo que vimos, sino que tenga que ver estrictamente con lo que vimos. Pero que lo más importante de esto es que lo que se busca es que ustedes, una vez que han leído, estudiado, visto los videos, tengan ustedes una idea de la cohesión, de la relación que existe entre los diferentes. Creo que voy a apagar la estufa porque me estoy cocinando. Que ustedes mismos puedan gestar ese relato, que no venga de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No sé si me explico. Sí. Patricio sigue fumando, Profe, le hago- quedando hace como 5 días que no fumo, Patricio, ni un cigarrillo. Profe, le hago una consulta. ¿Hay alguna consigna en particular o simplemente es hacer un ensayo sobre la religión griega? Perdón, no hablamos solamente de la religión. El último texto de Bernán ya no habla de la religión. Bueno, sí, ¿Sí? No sobre entiendo. mito también, sí. Otra vez, construyan ustedes un relato verosímil acerca de lo visto desde la primera clase hasta la última. ¿En qué consiste un relato verosímil?
en que tenga que ver con los textos. Que ustedes sean capaces de encontrarle la cohesión interna que yo ya creo habérselas dado, ¿no? Pero sería bueno que eso se construya en la cabeza de ustedes, para que se acostumbren a qué cosa es hacer un trabajo académico en la facultad. O sea, tiene un doble propósito. Por una parte, es que se les asiente en la mente cuál fue uno de los posibles orígenes del pensamiento. Eso tiene que ver con el contenido. Y otro tiene que ver con la forma. Así ustedes se acostumbran a escribir como se debe escribir en la facultad. Ok. Tengan en cuenta que siempre, sea un artículo de un diario, sea un ensayo, sea un libro es más difícil, Claro, pero disculpe, siempre la forma sería con título, subtítulo, texto, página, la todo eso. ¿A forma, eso se refiere? ahora les digo la forma. La forma es que, aunque parezca una pavada, que las cosas tengan principio, desarrollo y fin. Paso a Sí. explicar. En el principio siempre se definen los conceptos. En el medio se desarrollan los conceptos. Y en el fin lo que hace se vuelve al principio, y habiendo recorrido el camino que está en el medio, o sea, en la segunda parte, concluye. Ahora, todo esto es abstracto. Lean ustedes cualquier capítulo de un libro y van a ver que lo primero que van a hacer es, vamos a hablar de tal cosa. Y entendemos por tal cosa esto, esto y esto. Y lo que queremos mostrar es que esto y esto están en relaciones entre sí. En la segunda parte, ¿qué hacen? Establecen las relaciones. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En Mircea Eliade, o según Mircea Eliade, el pensamiento arcaico tiene una característica central que es un anhelo del regreso al tiempo fuerte del origen, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Esa idea, expuesta así conceptualmente, la pueden referir entonces al fenómeno religioso griego. ¿En dónde? ¿Cuándo? En el mundo griego se establece ese vínculo. Entonces pueden decir, según lo que dice Parker, según lo que dice Rode, según lo que dice Dodds, según lo que dice Bernard, ¿sí? En el fenómeno religioso griego tradicional, en realidad no se encuentra este anhelo de regreso a un origen supranatural. En cambio, en la religión griega encontramos esto y esto. Y después al final dice, salvo donde podemos descubrir un rasgo análogo a lo descrito por Mircea Eliade, es en las celebraciones dionisíacas, donde, si bien en los rituales no se explicita que lo que se intenta es un regreso al origen, el hecho de despojarse de toda individuación y ese anhelo de fundirse con aquello primigenio, de alguna manera es una forma de religiosidad que estaría contemplada en la prescriptiva que establece Mircea Eliade. ¿Por qué? Bueno, entonces ahí dicen, porque, por ejemplo, según lo que dice fulanito de tal, en el orfismo, o en el pitagorismo, o en las prácticas chamanísticas, hay algo fundamental, esencial en el hombre, diferente de lo cotidiano, y eso diferente tiene una suerte de acceso a determinadas posibilidades o capacidades como desprender el cuerpo del alma, o recordar las vidas pasadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, en lo que hace a la relación entre el pensamiento religioso y la razón naciente, en el texto de Bernard encontramos resumidas las tres posturas anteriores, esto es, la de Parker, la de Dodds y la de Rode,
digamos, en estos 3 capítulos que abre Bernard. El primero referido, o que empieza con esta polémica entre Barnett y Comfort, pero tiene que ver con el pensamiento naciente en Mileto, el mundo jonio, que es lo nuevo ahí, ¿sí? Después tenemos el segundo capítulo que está referido a lo que habló Rode y habló Dodds. Entonces, en ese sentido, pueden simplemente, como hicimos en las filminas, en el PowerPoint, mostrar qué es lo que dice Bernard que nos dice Dodds o que nos dice Rode, ¿no? Como algún detalle que da de más. Y concluyen diciendo que, digamos, el nacimiento de la razón en el mundo griego, para Bernard está asociado a el hecho de que la palabra se transforme en un instrumento de poder. Hasta ahí la segunda parte, el desarrollo del texto, sí. La palabra se transforma en un desarrollo de... No, en un instrumento de poder. Y al final concluyen recorriendo lo que han dicho y diciendo, bueno, en Bernard, en Dodds, en Rode, en Parker, en Mircea Eliade, digamos, hemos encontrado esta relación que es en realidad lo que han desarrollado. O sea, la conclusión es como una suerte de resumen del camino recorrido, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan cómo se escribe un artículo, tomen cualquier artículo en internet, pongan, no sé, Platón y Kant, van a encontrar 100.000 artículos. No tomen uno y fíjense cómo están escritos. Primero, ¿qué tiene un artículo académico? ¿No? Tiene un abstract. El abstract normalmente está escrito en español, o sea, si somos hispanoparlantes, en inglés y a veces en portugués, ¿no? Dice, el motivo de este trabajo es bla, 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 hacer esto, 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 y después ponen palabras claves, ¿no? Que son las palabras que después pueden, cuando uno busca en internet, sale ese artículo si uno puso esas palabras claves, seguramente. Y después desarrollan ese planteo. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, lo primero es definir cuáles son los conceptos. Esto vale tanto para un ensayo como para un examen. Cuando ustedes tengan un examen, no solamente de filosofía, cualquier examen, ustedes tienen que responder de tal modo que una persona de una cultura media entienda lo que están diciendo. No es un guiño entre el profesor y el alumno que dice usted sabe que... No, no. Ustedes tienen que hacer como que yo no sé nada y me lo explican, ¿sí? Así se contesta un examen. Eso indica que la respuesta es autosuficiente, ¿no? Es autosuficiente y, por supuesto, verosímil, ¿no? Porque puede ser autosuficiente y no responder a aquello que se busca. Esto es para que aprendan no solamente el contenido, sino la forma. ¿Sí? Okay. Bueno, esperen que me voy a buscar mi botellita de agua. Bueno, quedaron mudos. No, yo le iba a hacer una pregunta. Dime. No me di cuenta que había vuelto. ¿Cuál va a ser ¿Cómo? cuál tiene que ser la tipografía? Tipo de letra y tamaño. Bueno, interlineado de 1,5 y Time New Roman 12. Vamos, profesor. Interlineado de 1,5. ¿Alineado? Interlineado, o sea, cuando ustedes ponen en Word párrafo, hacen clic derecho en lo que escribieron, ¿sí? Y después les dice, hay una de las entradas que dice interlineado. Hay una flechita, la bajan y ponen 1,5. Sí. Y el tamaño de la letra, 12 es un poco grande, 11 pongamos. 11 y después el estilo de la letra que más les guste. ¿Y
¿Cuántas hojas mínimo? 2, dijo. Por lo menos, ¿cuántas dije yo antes? Dijo 2, como de mínimo, no sé, supongo. Por lo menos 3 hojas, 3 páginas. No son de- 3 3 páginas, carillas. 3 carillas. Sí. No me pongan interlineados de 8, porque Interlineados de... les voy a hacer una suerte de confesión más, confesión nada, infidencia. Yo doy clase en un doctorado donde los que están haciendo el doctorado obviamente ya tienen un título. Muchos son médicos, Sí. hay enfermeros, bueno. Me mandan trabajo con un interlado de 4 líneas. Yo les dije cuántas páginas. Cuando yo le pongo el interlineado normal de 1,5, las 8 páginas se vuelven 3. Ese tipo de cosas, ¿no? Además de las faltas de ortografía, que es algo que realmente Me trucas. me pone mal, digamos. En ustedes lo habría absolutamente de comprender o tolerar más que comprender. Pero en Ah, cambio ¿puede ser de cualquier tipo de letra? médicos con faltas de ortografía, con errores de sintaxis, personas que escriben algo y después no lo leen, no se dan cuenta de que los verbos están sin concordancia, o hay oraciones sin sujeto. Todo ese tipo de cosas las tienen que, si no las aprenden ahora, no las aprenden más. Profe, con todo esto que dice, la verdad que a mí me da miedo hacer el trabajo práctico, ¿no? Bueno, vence el miedo, porque de eso se trata una carrera universitaria. Vencer el miedo. ¿Saben cuando yo hice la primera materia de la carrera? La primera materia en filosofía siempre lo que uno hace es dar historia de la filosofía antigua. Y esa cátedra, que es famosa y sigue, por supuesto que el fundador murió hace muchos años, pero lo primero que nos enseñaron es hacer una monografía. ¿Cómo se hace una monografía? Aunque parezca tonto, nos dieron un librito que se llama Cómo hacer una monografía, hecho por ellos. Esto se hace así. Porque de esa manera, después, durante toda la carrera, yo ya no, todas las monografías que hice, yo ya sabía cómo se hacía. Entonces, no perdía tiempo yo. No hacía perder tiempo al profesor y ponerlo de mal humor, digamos, disponerlo contra mí. ¿Por qué? Porque ya sabía cuál era la matriz. ¿Sí? Y eso se aprende, eso no es un problema. El problema es cosas que resultan difíciles de aprender, pero esto es una técnica. O sea, es decir, se ponen esta letra, las notas al pie, saben cómo se ponen. El Word está todo, y si no quieren el Word, se meten en el Google Drive y tienen el documentos de Google, que es lo mismo, absolutamente lo mismo. Cambian muy pocas cosas. O sea, las herramientas, los instrumentos desde el punto de vista informático, los tenemos todos. Por ahí no les gusta el Word. O sea, por ejemplo, mi hijo mayor odia Microsoft, entonces tiene Apple. Ya que modos Apple, pero bueno, no importa. Pero él tiene que ser Apple todo. Pero la cuestión es la mía. Poner una nota al pie en Apple o en Word o en Google Drive es exactamente lo mismo. Por ahí cambia el nombrecito, pero es lo mismo. Bueno, pero insisto en esto. Esta cuestión de la forma, de cómo se escribe un trabajo, es una forma que es universal. No se puede hacer de otra manera. Por ahora, salvo, bueno, que ustedes se dediquen a la literatura y hagan una obra originalísima, pero aquí no, acá es muy simple. Hemos estudiado una serie de autores y lo que se pide es que haga una especie de relato, insisto, verosímil acerca de eso que hemos leído o estudiado. Bueno, ya hablé demasiado. Profe, ¿el trabajo práctico lo subimos al campus o se lo enviamos por mail? No, me lo mandan por mail, somos poquitos. Bueno. No, si lo vieron, no sé si, claro, ustedes no ven el campus de los otros profesores, ¿no? No, no. De la cátedra nuestra. Nosotros vamos, pero le llevamos varios cuerpos de textos subidos, ¿sí?
Ah, y otra cosa, profe, ¿subió el PowerPoint? Sí, lo subí, sí. Sí, el PowerPoint sirve como para repasar, digamos. Sí. Ahora, después de este trabajo práctico, vamos a estudiar a los presocráticos. O sea, la próxima clase, que quizás sea el viernes que viene, o sea, el martes que viene, lo que vamos a hacer es seguir con el trabajo práctico. Igual yo después lo voy a poner en Este el... trabajo práctico se entrega el 3 de julio, ¿no? No O sea, el sé qué, viernes. sí, creo que sí. No sé qué es sí. 26, 17, 33, sí. La próxima clase va a ser el viernes 3. Y ahí vamos a estudiar Heráclito y Parménides. Vamos a estudiar a uno, vamos a estudiar a Parménides. Vamos a dar una clase sobre Parménides y después vamos a dar una clase sobre Heráclito. El texto es el que bajó, ¿cómo se llama? Agustina, que se llama, es este libro que yo ayer lo busqué. Es este, Teología de los primeros que filósofos griegos. lo bajó Agustina, y son los capítulos, es el dedicado a Heráclito y el dedicado a Parménides. Es el capítulo 6 y el capítulo 7. Y además hay un artículo mío, que también, que no sé si está puesto en el campus, Profe, pero lo ¿qué voy a capítulo? poner. ¿Cómo? ¿Qué capítulos no escuché bien? 6 y 7. ¿Lo pasaron al grupo, eso? Lo bajó ella el otro día el libro. Pero igual lo voy a poner en el campus, ¿sí? Dale. Y voy a poner también el artículo mío. O sea, con esas dos cosas nos vamos a arreglar. Por supuesto, hay bibliotecas enteras sobre Parménides y Heráclito y controversias equivalentes a la de Comfort y Barnett, Dodds y todos los demás, pero como les digo, eso no es nuestro asunto. Lo que sí les digo es que empieza una nueva etapa en nuestro curso, que es la etapa importante que empezamos a estudiar filosofía. Hasta ahora hemos hecho una cuestión más bien histórica, pero ahora sí nos vamos a enfrentar con, bueno, esto es la filosofía. Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, esos son los filósofos. Bueno, cuando terminemos, que vamos a terminar con Aristóteles, ¿sí? Que yo normalmente en los cuatrimestres normales no lo doy, porque me parece excesivo, pero dado que tenemos esta posibilidad de estar más en contacto más fluido y de esta manera vamos a dar algo de Aristóteles, ¿sí? Y ahí vamos a hacer un examen. Un examen parcial así presencial. Les doy los temas y ustedes me los escriben. Me lo escriben. Y después viene la segunda parte, donde nos vamos a dedicar a la filosofía moderna. Vamos a estudiar seguramente a Descartes, pero fundamentalmente a Kant, y que es el más, ¿cómo se llama? El hueso duro de roer, como se dice, ¿no? Escúchenme una cosa, hay 6 minutos. Si no hay más preguntas, cortamos aquí, o si no, hacemos como siempre, de retomar los segundos 40 minutos. Pero eso depende de que haya o no preguntas, ¿sí? De mi parte, no. Patricio, Lo que decía la mayoría. pero acá es cuestión de tener preguntas, no importa la mayoría. Claro. Sofía, ¿está bien? A mí me quedó claro. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Bueno, Entonces, profesor, sería desde la primera clase hasta Bernard. claro. Y tenemos la próxima clase como seguimos con las consultas y hacemos, como hicimos en el coloquio del viernes pasado, una introducción a lo que vamos a ver el viernes, ¿sí? Esto como está el tema de trabajo práctico y estaba el tema de Bernard, que al final no me preguntaron nada de Bernard.
a mí me parece que es el texto más complejo, digamos, tiene demasiados elementos. Bernard tiene eso que... De Bernard solo teníamos que leer el capítulo 5, ¿no? No, de Bernard, sí, bueno, no sé cuál es. Capítulo 7. Se llama Del mito a la razón. No, es el capítulo 7. Igual está en el campus. Sí. Sí. Ese es el más difícil, por eso yo suponía que hoy iban a tener preguntas sobre Bernard. Pero bueno. Yo en lo personal hice como un retroceso y estoy como releyendo lo anterior para ir armando el trabajo práctico y bueno, todavía no toqué Bernard, sinceramente. Bueno, Pero el martes supongo que como está complicado Bernard, seguramente tenga preguntas. empezá a toquetearlo a Bernard. Sí, lo voy a hacer. El Sí, yo martes sé que- seguramente tenemos muchísimas preguntas para el viernes. Y sí, por eso yo pensaba que no, uno de los errores que en las cursadas normales cometen, y por eso la segunda parte del cuatrimestre, una vez que se dio el primer parcial, desaparecen muchos, es porque estudian para el parcial, y eso es un error. Tienen que ir estudiando clase a clase, y para el parcial en realidad lo que se hace es, de algún modo, repasar todo lo estudiado. ¿Por qué? Porque los tiempos de asimilación de este tipo de conocimientos es un tiempo largo. No se puede, o sea, supónganse que tienen el parcial el viernes que viene, no deberían empezar a estudiar hoy. El viernes te hablo del 3. No, sí está bien, el viernes que viene. No, lo normal, por el tipo de asunto que se trata, es ir estudiando gradualmente, porque si no después se confunde todo, se olvidan de todo. ¿Sí? Entonces hay que, lo que siempre digo, trabajar de estudiantes. O sea, un tipo trabaja en el banco y va desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, eso mismo lo tienen que hacer estudiando. Tienen que trabajar de estudiantes. Si no, les aseguro que no funcionan. ¿Sí? No funcionan. No, o sea, tienen que tomar, lo más difícil es el hábito de estudio, tomarse como un hábito el estudio. Agarrar y decir, bueno, hoy, una agenda, ¿sí? Hoy tengo tales materias, hoy de tal hora a tal hora esta, de tal hora a tal hora, y se organizan. Y el organizarse a su vez les organiza la vida para siempre. Les crea una disciplina. Fíjense que no voy a dar ejemplos, porque yo tengo, a todos mis hijos les di, a veces me funcionó con unos, con otros no. Pero las cosas son así. Siempre les dije lo mismo. ¿Saben quién era Aristóteles Onassis? Uno de los tipos más ricos del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Que empezó de la nada, que vivió en El Buenos marido de Aires. María Cala. El marido de María Callas y de Jacqueline Kennedy también. Dijo, no conozco a nadie importante que se levante tarde. Profe, ¿Cómo? no, a mí de Tales, de Bernard me quedó como que hablaba de Tales de Mileto. Había más cosas, ¿no?, que ver de Bernard. Mira, habla de Tales de Mileto y en el segundo capítulo habla de los chamanes y de Pitágoras. No, sí. ¿Sí? Pero es cierto que el peso está más en Tales de Mileto que en los demás. ¿Sí? Bueno, porque ahí nace todo. Habla de Tales de Mileto, de Anaxímenes, de Anaximandro, de Anaxágoras y de Empédocles. Nosotros eso a mí no me importa tanto eso. A mí lo que me importa es que ustedes puedan captar qué cosa es esto del primer pensamiento, en qué consiste esa ruptura con la matriz religiosa. Bueno, nos queda menos de un minuto. ¿Volvemos o nos despedimos? ¿Y usted podría como darnos más información de Bernard? Bueno, Aparte ahora de lo que entonces, leímos hoy. ahora regresamos, ¿sí? Ah. Esta.